Grupos extremistas al acecho. Grupos que en nombre de su Dios siguen sembrando terror en el mundo. Nuevamente, los terroristas quieren marcar con su bárbara presencia en cada lugar donde puedan asesinar, donde puedan impresionar y matar. Una semana después de los ataques criminales en París, reivindicados por el autodenominado Estado Islámico, otro grupo yihadista perpetró un asalto armado en un hotel lleno de turistas en la capital de Malí, dejando como saldo cerca de 30 personas muertas. Oí disparos muy temprano esta mañana, pensé que eran petardos y no me había dado cuenta que era una situación de rehenes. Me fui hacia el restaurante y vi que había demasiado humo, vinieron las fuerzas malineses por nosotros. ¿Qué hay detrás del ataque en la antigua colonia francesa? ¿Tiene alguna relación con la oleada terrorista que sacudió a París la semana pasada? ¿Podrán las potencias mundiales detener el avance del terrorismo yihadista? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el reconocido internacionalista Carlos Alberto Patiño analiza la amenaza que grupos armados extremistas continúan representando para el mundo. Desde Madrid, Samir Kishi, presidente de la Comunidad Siria en España y líder opositor al régimen de Bashar al-Assad, fija su postura frente a la ofensiva militar aérea internacional en su país contra el autodenominado Estado Islámico en medio de una guerra civil de más de 4 años. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el asalto armado al Hotel Radisson de Bamako, la ciudad capital de Mali, que aumenta la tensión mundial frente al terrorismo yihadista. Hombres armados irrumpieron en el complejo ampliamente visitado por turistas y mantuvieron a 170 personas retenidas durante varias horas. La toma, reivindicada por un grupo afiliado a Al-Qaeda, dejó al menos 27 rehenes y 13 terroristas muertos. El punto clave de la noticia. El ataque ocurrió 8 días después de la oleada terrorista del autodenominado Estado Islámico en París, que cobró la vida de 130 personas. La noticia, las nuevas intimidaciones de ISIS mientras sus bastiones son objeto de bombardeos en territorio sirio. En un video, 2 presuntos miembros del grupo yihadista radical amenazaron con destruir la Casa Blanca y con atentar contra el presidente Barack Obama y su homólogo francés François Hollande. El FBI insistió en que no hay pruebas de una amenaza creíble de ISIS en territorio estadounidense. Hace una semana fue París. El saldo, 132 muertos y una estela de zozobra que ha hecho eco en todo Occidente. Este viernes el turno fue para Bamako, la capital de Malí, en el occidente de África. Allí el terrorismo yihadista irrumpió en el Hotel Radisson Blu. El comando armado se abrió paso disparando de forma indiscriminada y tomando como rehenes a 170 huéspedes y trabajadores del lugar. Sus consignas, ya conocidas en esta clase de extremistas musulmanes. Después de 7 horas y luego de un exhaustivo operativo de seguridad de las fuerzas militares malienses, apoyadas por efectivos estadounidenses y franceses, lograron retomar el control del lugar. 27 rehenes murieron, 13 terroristas fueron abatidos. Al momento del ataque, el hotel tenía una ocupación del 90%. El sitio aloja habitualmente a personal diplomático y a trabajadores de compañías aéreas. Algunos trabajadores de la aerolínea Air France estaban hospedados allí. Una vez fuimos alertados, nosotros activamos nuestra célula de crisis a nivel del Ministerio de Seguridad y Protección Civil. Esto incluye líderes militares y oficiales de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Seguridad. Hemos desplegado un cordón policial en el hotel. En este momento estamos recibiendo la asistencia de la Embajada de Francia. Los grupos terroristas de Al-Qaeda, del Magreb Islámico y Al-Murrabitun se reivindicaron el ataque. Los yihadistas están filiados a Al-Qaeda, sin embargo, en mayo juraron lealtad a ISIS. Acabo de hablar con el presidente de Malí y le he asegurado que Francia tiene la disposición de apoyarle.
Yo confirmo a todas las personas en Malí nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Pero ¿por qué el terror yihadista pone sus ojos en África precisamente una semana después de los atentados en París? El territorio de Malí estuvo controlado por Francia desde fines del siglo XIX hasta el 20 de junio de 1960, cuando se firmó la independencia. Sin embargo, la presencia explícita o implícita de París se extiende hasta la actualidad. Ante la inestabilidad política de la región y el crecimiento de guerrillas y facciones de Al-Qaeda, en el año 2013 el presidente francés François Hollande decidió intervenir militarmente en la región africana. Lanzó la denominada Operación Serval, que contó con el apoyo del gobierno maliense, de la ONU y de otros países africanos. El 13 de julio de 2014, Francia dio por terminada la operación tras recuperar los principales puntos que estaban en manos de los yihadistas. Entonces se dio la iniciativa a los cascos azules de la ONU, que quedaron a cargo de las tareas de pacificación y prevención. Sin embargo, la amenaza de los focos terroristas permanece activa, y así se evidenció este viernes en el Radisson Blu, donde entre las víctimas había un francés. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes cómo califican la respuesta de las potencias mundiales a las amenazas y los ataques terroristas de grupos radicales islámicos. Respóndanos a la cuenta de Twitter del programa La Noche, que está apareciendo en pantalla, y las de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora a nuestros invitados en Maryland, Estados Unidos. Está con nosotros Corinne Dufka, ella es la directora para África Occidental de Human Rights Watch. Bienvenida. Muchas gracias. También está con nosotros desde Bogotá, Colombia, Carlos Patiño, internacionalista, historiador, doctor en filosofía, autor del libro Las guerras que cambiaron al mundo. Bienvenido, profesor. Hola, buenas noches. Y está con nosotros en nuestros estudios de NTN 24, Ibrahim Cantillo, él es director del Centro Islámico Al-Hulbeit de Colombia. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero empezar en Maryland con la señora Corinne Dufka y preguntarle por el hecho que se ha registrado este viernes, una semana después de los atentados en París. Vemos como otra organización yihadista en Mali toma un hotel de lujo, mantiene a decenas de personas como rehenes y finalmente tienen que intervenir las Fuerzas Armadas para un asalto que finaliza trágicamente con la muerte de 27 personas. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en Mali tiene alguna conexión con lo que ocurrió en París? Bueno, es difícil decir en este momento con certeza quién es responsable por este ataque. Lo que hemos visto es que son grupos insurgentes en Al-Qaeda, en el Magreb. No es exactamente ISIS el que ha tomado la responsabilidad por este ataque. Al menos lo que ha ocurrido previamente y lo que hemos visto que ha ocurrido incluso en otros ataques en la parte central de Mali. Así que lo que vemos es que es Al-Qaeda y no ISIS el que sería responsable de estos ataques de hoy. Ahora, yo diría que previamente no se ha visto para nada la promesa de atacar en Malí. Hay un grupo alejado a ISIS que ha actuado antes allí. Por eso nosotros creemos que sí es Al-Qaeda y no ISIS el que es responsable por el ataque terrorista de hoy. Señor Carlos Patiño, ¿qué hay detrás de este nuevo ataque yihadista, esta vez en Mali, en África? Pues mire, es muy difícil decir qué hay detrás, pero lo cierto es que a partir del año 2008 pareciera ser que hay una ruptura muy importante en la política internacional y se rompe definitivamente el equilibrio que había creado el orden que se había construido en el año 1945 y ese statu quo empieza a tambalearse fuertemente. Parte de ese tambalearse son los conflictos en Medio Oriente, los conflictos en Asia Central, pero una serie de conflictos que también se riegan por toda África. Lo que estamos viendo en Malí va paralelo y es una semana
semana después de del ataque en París. Sin embargo, no necesariamente va digamos, en la misma onda, por llamarlo de esa forma, y tiene mucho que ver con la guerra que Ansar Dine lanzó en enero de 2012, cuando trató de crear el estado de Azawad, a partir de la liberación o lo que ellos llamaron la liberación del norte de Malí, y a partir de allí Malí ha estado en una muy fuerte presión de ataques de grupos radicales, de grupos étnicos, unos grupos que se reivindican como grupos yihadistas, entre ellos unos conformados básicamente con base tuareg, pero también hay otra serie de grupos, digamos, distintos. En este contexto se ha presentado una activación continua de ataques terroristas con diversas condiciones. De hecho, el centro del ataque en 2012 fue la ciudad de Timbuktu, y luego después de eso ha venido un ataque sobre la ciudad de Kibala o sobre la ciudad de Sebare, y ha habido una serie de ataques que han pretendido, por un lado, destruir el estado del estado de Malí, pero por otro lado crear, digamos, condiciones importantes de crear un estado o una sociedad islamista radical en ese contexto. Habría que recordar, por ejemplo, lo que presentó el filme Timbuktu del año 2014, basado en la toma del Estado, el intento de crear el Estado de Azawad, que llevó además a la guerra, a la intervención de Francia en Malí, tratando de respaldar al Estado de Malí, que es un Estado muy pequeño, muy pobre, cuyas fuerzas de seguridad son básicamente 4.000 hombres, apoyados por otros 7.800 hombres que conforman la Gendarmería, la Policía Nacional, y que conforman una especie de Guardia Nacional. Señor Cantillo, ¿qué tienen en la cabeza estos hombres llamados yihadistas para atacar a sangre y fuego, sin escrúpulos, lugares donde hay civiles, restaurantes, hoteles, teatros, y sencillamente matar a todo el mundo sin piedad? Realmente es desafortunado escuchar este tipo de noticias, principalmente en nombre del Islam. Obviamente sabemos que estas personas no representan al Islam ni a los musulmanes, pero hay que ir un poco al fondo de quiénes son ellos. Hoy puede ser ISIS, Al-Qaeda, Murabitun, como quieran llamarse. El problema no es el nombre, el título de quien se adjudica un crimen. El problema es la filosofía de quienes financian a estas personas y qué quieren, a dónde quieren llegar. Este tipo de movimientos terroristas que están muy por fuera de las 4 escuelas sunitas, que están y mucho más lejos del chiismo, no representan al Islam, pero se tiñen, se disfrazan con un carácter islámico, con un atuendo islámico, con una bandera negra, dice Muhammad Rasulullah. Este tipo de movimientos se están incendiando cada vez más, con el pretexto de Siria, con el pretexto de Irak, con el pretexto de Mali, con el pretexto de Francia. Y hay que ir al fondo. Este tipo de grupos terroristas desafortunadamente recibieron una inyección económica y de armas cuando empezaron a fortalecer la oposición en Siria. Y entonces hoy en día se les salieron de las manos a quienes le dieron financiación a ellos. La pregunta es, ¿por qué hoy son tan fuertes económicamente? La pregunta hoy, ¿por qué representan supuestamente al Islam? Este tipo de grupos terroristas no pertenecen al Islam, pero se disfrazan de musulmanes. ¿Para qué? Para incentivar el odio a los musulmanes. Entonces ya, hoy todo el mundo dice los musulmanes son terroristas nuevamente. Hace un par de años era Bin Laden. Hoy es ISIS. Estado Islámico. Hoy es Daesh, que es lo mismo que ISIS. Hay que tener miedo con los musulmanes. Y la pregunta, bueno, vamos al Corán, vamos a la tradición islámica. No hay nada de eso. Todo este tipo de actos que son reprochables y que nosotros realmente los condenamos, están lejos del Islam. Pero hay alguien o algunos entes que están detrás de crear un caos y adjudicarle eso al Islam. Y eso es lo más doloroso, la verdad.